Shalom, 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 bendiciones shalom. para todos. Bueno, buen tiempo para todos. Formamos parte de la congregación Bedaviat de la ciudad de Miami, congregación mesiánica, con la cobertura de Yobel, Bogotá. Hoy es 23 de Adar del 5786 o 12 de marzo del 2026. Bueno, damos las gracias al pastor Prato y su esposa Marlene, al pastor Adam y su esposa María, por darnos esta oportunidad de poder hacer la paracha en casa. Y por supuesto, el mayor agradecimiento es para Dios que nos deja eh, trabajar para Él. Bueno, somos Liz y Buenaventura Alarcón. Ya tenemos un montón de vida juntos con la que podemos escribir un libro, contando cómo Dios ha guiado nuestras vidas. Bueno, tenemos una hermosa familia compuesta de 4 hijos, tenemos 2 yernos, tenemos una nuera y tenemos 7 nietos hermosos. 7 hermosos nietos que son la bendición y la felicidad nuestra. También estamos rodeados del resto de la familia, de nuestros hermanos, sobrinos, y conformamos una familia muy bonita, pura bendición de Dios. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de compartir dos parashot. Tenemos la parashot de Vaya aquel, que significa y reunió, y PQD, que significa recuento. Esto lo encontramos en Éxodo del capítulo 35 al 40. También nos gustaría resaltar que cuando nosotros decimos Yeshua, es el nombre de Jesús en hebreo, y nos gusta decirle por el nombre en hebreo. También nos gustaría aclarar cómo hicimos para este estudio, y nosotros pues nos basamos en la Torá, la Biblia, en el libro del Tabernáculo, guía ilustrada, también en las enseñanzas semanales de Yeshua, el comentario de la Torá de Mean Loes, también en el manual de conceptos judaicos, el Bet HaMikdash. Y la verdad, todo esto es un tesoro, pero antes de comenzar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Entonces, Abba Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición grande de poder participar, de poder ser útiles, de poder ser herramienta en tus manos. Úsanos, bendice a toda la congregación, bendice a toda persona que esté buscándote con esa fe, con esa ganas de conocerte, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das y por este hermoso tiempo que vamos a compartir haciendo este resumen de la parashá. Y bueno, después de haber leído, una de las cosas que me saltó, nos gustó muchísimo, es que cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo y lo mostró y todo eso, lo primero que dijo fue que hiciéramos el Shabbat. O sea, él en primer lugar nos dijo que descansáramos. Es como si Dios hubiese dicho: miren, cuando hagan algo para mí, descansen en mí. Entonces es lo primero que hay que hacer en toda labor. Ese es un tesoro, un descanso que tenemos con Él, y Él quiere que lo hagamos. Sí, es la verdad, es hermoso. El Shabbat no solo es un mandamiento, es un regalo. Es un recordatorio de que la obra de Dios no depende del esfuerzo humano. Incluso mientras construían el tabernáculo, Dios nos recuerda que no se trabaje en Shabbat. Amén. Y eso me encanta, y eso, como dije anteriormente, Dios nos enseña a que descansemos en su presencia, a que tenemos que trabajar, claro, pero es primordial el descanso en Él. Eso me recuerda que Yeshua dijo en Mateo 12:8, sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, del Shabbat. Entonces en Él encontramos ese descanso y dejamos bien claro, comencemos con el tabernáculo. Entonces tenemos la construcción del tabernáculo. El tabernáculo constaba de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
y cada parte contenía objetos sagrados y especiales. Y además en cada zona se llevaba a cabo distintas actividades sagradas. Veamos, el atrio. El atrio es, es el acceso al tabernáculo, es la parte exterior del tabernáculo, donde estaba al aire libre. Sí. Allí los sacerdotes recibían y bendecían las ofrendas y ya dentro, en el altar de bronce, se hacían los sacrificios. Había además una fuente de bronce y el recipiente para el lavar. Bueno, en este recipiente para el lavado me gustaría que hiciéramos un alto y quisiera leer en Éxodo 38:8 que dice, además con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la reunión, hizo el recipiente de bronce y su pedestal. Amén. Ahora déjenme contarles un resumen de una interpretación que hubo al respecto. Resulta que a Moshe no le gustó mucho este tipo de ofrendas porque era como mm, ayudaba a la mala inclinación. Entonces, entonces él no quería, pero Dios le dijo, eh, tranquilo, acéptelas que esas me gustan, porque con los espejos las mujeres de Israel se ayudaban, se cuidaban para que sus esposos las vieran bonitas y así pudieron tener muchos hijos. Entonces Israel se multiplicó porque las mujeres se ponían bonitas. Entonces esa era una. Y otros también dicen que era porque también al colocar esos espejos allí, los sacerdotes podían mirarse cuando estaban, si de pronto estaban con alguna mancha o alguna suciedad antes de entrar en la presencia de Dios. Y siguiendo, encontramos el lugar santo, que contenía tres objetos importantes. La menora o candelabro de 7 brazos, que fue hecho a martillo de una sola pieza de oro puro. El combustible que se usaba para prender las lámparas era el aceite. La mesa para el pan de la proposición, o sea, Aarón y sus hijos colocaban 12 tortas de pan que representaban las 12 tribus de Israel. Y el altar de incienso, el Señor dijo que un incienso especial ardiera todo el tiempo. Tenía un olor dulce. El lugar santísimo. Allí se alojaba el arca del pacto. La presencia de Dios habitaba ese lugar. Y dentro del arca se encontraban los 10 mandamientos, junto con la vara de Aarón y un omer de Hombre, maná. de maná, hermoso, hermoso. Bueno, y miren, en esta paracha también se nos habla de cómo tenían que ser los vestidos de Aarón y de sus hijos, y Dios dio en detalle todo. Pero a mí me gusta mucho cómo describe en el Éxodo 39:30 al 31 que dice, hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro. Grabaron en ella como la grabadura de un sello, santidad para el Señor, y le pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tierra de arriba, tal como el Señor había mandado a Moshe. Eso es precioso. Acá la colocaron y yo creo que eso es lo que todos debemos hacer, colocarnos acá como esa que es santidad para el Señor y nosotros debemos tener en nuestro corazón y en nuestra conciencia justo esa frase. Y asimismo nos hablaba de las 4 capas de distintos materiales que cubrían la tienda, que eran de lino fino de la mejor calidad, cortina de pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, y pieles de tejón teñidas y pieles de delfín. Bueno, algo que me conmovió mucho fue la generosidad de todos. Dice que iban los hombres y las mujeres a llevar estas donaciones, pero también me gustaría leerles en Éxodo 35:22 que dice, vinieron hombres y mujeres y todos ellos traían voluntariamente y de corazón prendedores, anillos, argollas, pendientes de oro y toda clase de artículos de oro. Cada uno trajo la ofrenda especial de oro que había dedicado al Señor. Amén. Y miren que unos versículos más adelante,
vuelve a repetir lo mismo, o algo muy parecido, en Éxodo 35:29 que dice, todos los hombres y mujeres israelitas se sintieron con deseos de ayudar para que se hiciera lo que el Señor había ordenado a Moshe y trajeron sus ofrendas voluntarias al Señor. Amén. Y miren, cuando algo se repite, es porque hay que ponerle un poquito más de cuidado. Entonces, hay quienes interpretan que los hombres acompañaban a sus mujeres, primero, pues para ir juntos en armonía, en unión hacia el Señor. Y segundo, para que los dos estuvieran de acuerdo con esas ofrendas. Porque recordemos que cuando se hizo el becerro de oro, cada uno llevó por separado y me imagino que llevaron todo este tipo de cosas para hacer ese becerro. Entonces no querían volver a caer en ese gravísimo error. Y la otra que se dice, que se entiende, es que eh, hay ocasiones en que uno tiene el deseo del corazón de entregar, pero de pronto no puede o no puede dar lo que uno quisiera. Entonces el Señor de todos modos conoce nuestro corazón y sabe la intención. Entonces por eso es que se repite dos veces. Y otro versículo que nos gusta mucho y que salta a la vista es en Éxodo 35:25 al 26 que dice, las mujeres con capacidad artística para tejer a mano traían sus objetos de tela morada, tela púrpura, tela roja, lino fino. Y las mujeres con capacidad artística y se sintieron con deseos de hacerlo, torcían pelo de cabra. Amén. Entonces la Torá dice que todas las mujeres de corazón sabio hilaron con sus propias manos. Se refiere entonces a que todas las mujeres sabemos esa bendición que tenemos de dar, de compartir, de tejer, de hacer con nuestras propias manos. Y miren que hoy en día lo vemos, hoy en día nos damos cuenta pues que Dios realmente provee, Dios da la provisión, pero a nosotros nos toca trabajar, nos toca hacer y eso en todas las áreas de la vida. Bueno, eh, las ayudas fueron tan grandes que llegó un momento en que Moisés o Moshe dijo, basta. Eso es algo que a mí Sí, me asombra, así, sí. porque era tal la confianza del pueblo en Moshe que marcó esta diferencia, de que, de que entregaban los objetos de valor sin ningún temor, ¿sí? Esto, esto marca una diferencia muy grande con la vida actual, con la vida que estamos viviendo nosotros en la actualidad, que en realidad nuestros dirigentes engañan a nuestro pueblo y la mentira reina. Entonces, pues Moche nos da un ejemplo de pulcritud al solicitar que se suspendiera el envío de las ofrendas. Esto nos demuestra la generosidad del pueblo que confiaba ciegamente en sus dirigentes, donde la ética y la verdad son la base de la confianza. Amén. Amén. Es completamente válido y cierto eso con respecto a lo que pasa hoy en la vida, que que nadie se conforma y entonces como que quieren coger más y como una avaricia extraña, pero con Dios no, eso es otra cosa. Y mira, no solo ellos dieron materiales, también dieron de las habilidades de ellos. Y aquí tenemos un ejemplo grande con Bezalel y Aholiab, que fueron dos artistas que Dios inspiró para que ellos mismos dieran forma física a lo que Moisés les estaba narrando o cómo lo debían de hacer. Me gusta, sí, me gusta mucho eso cuando leemos que Dios les dio sabiduría e inteligencia y conocimiento para hacer todo tipo de obra. Dios no solo nos pide excelencia, Él nos la inspira. Amén. Sí, en todo lo que nosotros podamos, tenemos que hacerlo con excelencia, con calidad, con ese gozo, porque Dios mismo nos inspira. Y bueno, esto también me ayuda a pensar y nos, eh, que esto lo hicieron más o menos en unos 6 meses. Durante 6 meses estuvieron trabajando tanto en la obra de afuera
como en el mobiliario. Entonces llegó el momento en que ya terminamos y se lo mostraron a Moisés y Moisés, entonces voy a leer lo que dijo acá. En Éxodo 39 del 42 al 43, los israelitas hicieron toda la obra tal como el Señor se lo había ordenado a Moshe. Y Moshe, por su parte, inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal como el Señor lo había ordenado, los bendijo. Entonces eso es una bendición cuando trabajamos para el Señor, con ese cariño, con ese gozo, y Él nos ayuda para que nos salga bien. Ahora, en el primer día del primer mes, o sea, en Nisan, se levantó el Mizcán o el tabernáculo. Sí. Y Dios le dijo a Moshe que colocaran todo en el puesto y también que lo ungiera todo, al igual que a Aarón y a sus hijos. Cuando todo estuvo terminado, una nube lo cubrió. La gloria de Dios llenó el santuario, de tal modo que Moisés no podía entrar. Este momento para mí es impresionante. Sí, eso es hermoso. Y mire, yo una de las cosas que me pregunto, ¿cómo sería ver eso? ¿Cómo sería ver una nube y fuera de eso tocarla? O sea, que yo no pueda pasar por ahí. Eso es impresionante y es algo, es la presencia real de Dios. Quizá no lo vemos así hoy, pero creo que Dios sigue llenando espacios donde se le honra. Amén. Por Amén. ejemplo, en nuestro Este hogar. hogar, amén. Sí, gracias Dios por este hogar. Y algo que me impactó es cómo todo el tabernáculo apunta a Yeshua, cómo nos lleva a pensar en Él, cómo todo fue hecho para pensando en Él. Entonces, es algo hermoso. Sí, totalmente. Entre algunas de ellas encontramos el altar de bronce, En el altar de bronce, sí. donde se ofrecían los sacrificios como la ofrenda de paz y las ofrendas por el pecado o culpa. El animal tenía que ser sin defecto. Este representaba a Yeshua, el sacrificio perfecto que quita los pecados de una vez y para siempre Siempre para los que nos acogemos a él. nos arrepentimos. Tenemos Sí. que seguir. Es una gran bendición Y la fuente de bronce que Yeshua nos limpia, nos lava para entrar a en su su presencia. presencia, sí. La mesa para el pan de la proposición. Yeshua dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que me viene no pasa, el que a mí viene no pasará hambre. Amén. Y miren, también encontramos la menora, que es el candelabro de 7 brazos, que es Yeshua, y en Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no estará en oscuridad o no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es hermoso, de todos modos, eso es Bueno, algo lindo. y el altar del incienso. Así como el humo del incienso sube a Dios con aroma grato, nuestras oraciones ascienden a su trono como dulce fragancia. Amén. Y miren, aquí también pensando y recapacitando, Yeshua nos enseñó a orar y nos dejó ese modelo de oración tan hermoso que es el Padre nuestro. Sí, la gloria de Dios habitando entre nosotros. Amén. Ahí en el arca, Sí, Yeshua en el arca, sí. en el Yeshua arca. es la presencia de Dios entre nosotros. Sí. Yeshua es Emanuel, Dios con nosotros. Y cuando regresó al Padre, les prometió mandar al Consolador, el Espíritu Santo. Y es su presencia ahora entre nosotros y en nosotros. Amén, amén. Bueno, y con esto hemos terminado este Parachot Vayaquel y Pekudei, PQD, con la sí. ayuda de Con la Dios. ayuda de Dios llegamos a terminar esta parashá. Damos muchas gracias al Señor por todo esto y entonces como estamos terminando un libro, entonces podemos decir, Hasa, Hasá, Hasa, Hasá, Benit vení, Hase. hacer, lo que se traduce como sé fuerte y nos fortaleceremos. Que esta frase celebra la fuerza espiritual con la que estudiamos la Torá, que es el servicio continuo. Bueno, muchas gracias por habernos dejado entrar a la presencia de todos los compañeros De y todos ustedes, gracias todos ustedes y por... bueno, esperamos que hayamos aportado en algo. Amén. Bueno, Entonces, recordemos que somos la congregación Beit Aviar de Miami, Florida. Y shalom, shalom, bendiciones muchas para todos. Abrazos.